San Juan capítulo 19, versículo 1. Quiero Dios otra vez más en esta tarde. San Juan capítulo 19, versículo 1. Está otra vez más unas ideas, experiencia, conocimiento de la palabra del Señor. San Juan capítulo 19, 1. Prover Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios Así que tomó entonces Pilato a Jesús y lo azotó. Los soldados entregaron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Van a orar. Padre nuestro, Señor, Maltiocha Betat, otra vez más, templo, que van a orar por la presencia. Nuestra vida, la juventud, los hermanos y hermanas de los cuerpos oficiales, el grupo, mi hijo Carlos por su grupo. Chatocha Betat, mi hermano Tomás Jorge, los diáconos y copresentes, Jotir, de paroscolcritat. Wasnatsi, otto Kikanruk, otko Convic, otko Nafi, que estaba a Tirtat, Shanuko Yakchopalva, Shanuko Yakchopalva, Señor. A recuar que Chavetat por ver Jesús, el Dios Chávez, Señor, en esta tarde. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Algunos temas sobre la Pascua. Siempre que recordar, lo único que se coge en cada actividad spam que me escuchar tema jugam. Por eso coger la mejor rat, coger pechla, Chanimre que está bajo tema, el tema de la Pascua que van a encontrar spam, la vida de Jesús. Jesús suele sufrir, mal, shuya que iglesia, shuya que rutzig, shuya que palabra, shuya que salvación, shuya que cristiano, shuya que cognel, achi y shock, shuya que prexak. Cuatmatna shuon sacrificar al Señor, posiblemente shal muqlaqta biko Dios, muqlaqta biko qtnataq. Knatik shal en Génesis 6, checan los gigantes. Bueno, siempre con predicador, pero el gigante kotjun shutarutzig Dios, que angel, checan riquezur kikaj. Pero aquí mi shal korutzig Dios. Kono vas a bajar be, kono vas a bajar shahib, kohok chuanek, kono vam kot krach, por jeva bakh sakin kot kanje. Por eso que es la Biblia, muchos llamados, poco escogidos. Sabe que krachke, ik kamluchke. Pero otro be que castemal, shakap kan que con bichke. Entonces, tashlas algo cuya penche jerek tauri, porque kashri humlunek por ciento. Pero Sheikap, Kichikanche, pero Kana procurar. Es en Chakana procurar y busca Chukokil, Sukikano para que cojac a la presencia de Cristo. El método de los romanos, cuando Pilato dijo, ningún delito halló en este hombre. Es que el Pilato, cuando Jesús shuna presentar chuwech, shuna presentar chuwech, shuijare, funak, achab, pueblo. Wasnachiri que Jesús ve en Cotsnumac. Bueno, como en rey, en Cotmoc en Chapón y Cotmosoc en Anche, porque no se puede. No, pero Catao, China crucificar y Catao Comac y Astu, que Chernacla. Es para que vilu vejere, Cherkien, que coge y ley, es que coge y ley, que no encaixó a Jesús. Entonces, que me que chivo en Cotsiba en Chile. Pibe que imjuti ni par koshmil ni par pecado ni par kash tohmal pibe que viene con chahwasin kap shankot se que ni chive rey qshal todavía hasta shon favorecer Señor. Amén. Sobre la multitud, hermanos, como qshal que cajare que kan kashir Señor que te mal que te kil no es que está aquí shubechke شكمار عصوت وشكماري صوم شكمار خوكوس شكشلال شيبل كشك تاقاكشا شكياتشو سام خوتشيج شك تساقوتشا شك كياتشر خسوسا شكان golpearcha كش تاقشيتشا
por último, shante golpear, shite krishkai, shite kritzom, shkia ho coronocho, ho corona chuhlomcha, ho coroncha, kish chut kisha, sheknak chilas nuhlomcha, arebara coron, a rey de los judíos, kichachecha. Después de que ya shante golpear, shokte corona, shekia chuhu cruz y shekan crucificar. Amén. La tzich kore Jereshor Jesús, la chik ore la shaktik ishwa la chitzigre ole kri la chit shaklare kishak sibe que qata o qachlal las historia Jesús chitzigre shu qashbeh khonam la kashre ish iner Jesús shu chlef shine pachaqalo shalime shine shishlana shbqana shine khotir part shine wishil takowach pero como shikam sakh shkangashte رونق خشلال خلاش كان هريك ورك اختاو چنيم كني خشيبك وكوش بام واخو tiempo marzo que pe abril dos kirche pachishqir chena besh kama ho temari shqir shibek u ich cherka kir kirche beda más bien kirche cojo semana santa cojo navasqir pero la Biblia pueden llamar Pascua. Ya shini va chive subir el Pascua, shincha va chive sub anek Pascua. Qashlal shchao ojalá que sacht pliglom, ora shem kikta u banik wa khunchik tema kuire. Pilato azotó a Jesús. Pilato shuchir Jesús shekyashkai, shekya azoto che sumak kotumak. Su shuich kot shuich. Shishqabak nada. قات شو أنا كجانشة كتيت بالشة كتيت كيلشة شكان كاش السنيور pero نملخ o sacrificio نملخ كيخ تيخ propósito كوخشة نملخ propósito رك أمر Señor porque lo plan la reshuich que ya veo que bajo cruz no me importa en quién se jale que en petnaqui en compre gloria en compre mansión porque me que na suprir chubuchlev quien trajo Koshmil, cinco tron que tribre, persuk wahle chicken ter waho Koshmil, areki wahr taqnial, areki wahrin kahol, areki wahra klaprel pomra al tom, cherka ktan bajo tsikhom paho tiempo. Y vos que estaba jutzir le chikhom pa tiempo, y shik khashpam, qasir que kol traknari, le quitao. Los soldados entretejieron una corona de espino, puso sobre su cabeza. San Juan 19:22. Resoldado y corucre Pilato, Shekan Hukish, castigo. La chishkir chishu ishike chishalish Jesús, rey de los judíos kichache. Kashlal kashri kash nacimiento rey de los judíos kichache. Kitetmal Shekan Hukish kiachilo khlob. Le vistieron con un manto de púrpura. San Juan 19:2. Y le decían, salva, rey de los judíos. San Juan 19:3. Shekan rejo, Shekan cambiaron vestido. Shekhal sirtyak, masakne sirtyak Jesús, taksakatyak kokoho. Pero como que mal no sé su shikirche qom kamsnel kono shikirche shikmarjo khunatziq kyak shikochircha. Coco no significa chikwech kmakalo error no sé suru rube chikwech are shikoch con espina perdón shikoch vestido de púrpura que la Biblia la púrpura jachal khunatziq kyak una vez kyak jachal shikoch señor maestro la kitab shlal y shikir checha chibla pilok chive arebar mal judío que chacha arebar rey judío chanimre ya que han crucificar y que han chelo que qaj que qatme huwach que chacha shlal osere shikan shkatme huwach shiknare por ostkulo condenaciones que tskuhare condenanes que tskuharelan shakt kan ko shikhovnak ko hanu la Biblia man que chera prójimo man que chera buchlal man que chera besira kulbatra buchlal man que shek chan kot qashlal kitao نبي تسيرت كل شيء خرج كان شري نملخ قشميل نملخ تريس تشكرقو شكان شيء قشلال le daban bofetadas
golpes, con desprecio. Shikchiyo, shikyakapche, kushitakche, que shikan golpear, hermano, y shikan despreciar, shikishtuch, bobunaktak que canche, mukholta Dios shikanche como ni una persona, sino que shikar chlebnakche chakshal, shikan despreciar. Pilato salió a través y le dijo: os traigo este hombre, pero Pilato dijo: ningún delito halló en él. San Juan 19:4. Para le Señor achab ishqeb koto maklas nachisu kiwache Pilato shuere koto mak kotnan il qomtag chainel tag nit khil tratag nik qomtbe kot kuira simnak suki wache. Entonces salió Jesús llevado la corona de espina y un manto de púrpura. Sheebik shekambik, shekan castigar, quitado. Sushrach Señor shuyakar, que canatah wachanim, porque pachaque nirchive, cogle tiempo que kashi kashal, chesabach que tsash, que pachaque nirchive na besh como hotemare, su tan chican sentir bien. Oh, ¿por qué no ponemos a pensar bien? Coge bien que chomach wakutzigri. Pues ahí sí no hay obligaciones, nada que Catán obligar, nada que quisiera que el pastor, ay mamari, es que para qué, es que mejor pensar, chomach, quién es el pastor Chavich, quién es el anciano, su rahushik, es que coch putir Dios, si cacho vos, si ca ampra, que hasta chirat cornel, y chana seguir, chirat si cornel, la tranquilidad. Pilato le dijo: he aquí el hombre. Los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces diciéndole: crucificadlo, crucificadlo. Versículo 6. Pilato shutowach, en derecho que nanchidas nachim kotumak, ni un delito halló en él. Kotu delito, kotu problema. Pero el mando del pueblo shikich, que por favor rey, china crucificar a Jesús y la Barabás el com kamsnel ushab khab khobuchu khabesahlaq chayao libertad tabarik shat ritsel etslal la quitao tashlal khawakor etslal kimik much lak kana pobrecer etslal qslal ikovnak kobrexaq la khan en walo la shankin job chicken kinat chick kovnak ke kam pobrecer etslal qslal kiyak wachku etslal. Entonces, kracht bache hek qanu wishik, padesh qirchish qma wotemare, sa khot wish qanulan. Qam khabik, qchomach, qilrih, sukare kracht Dios qere. Pero hay personas en el tiempo, en hoy tiempo, con personas que can power, que yakwich kugrach makip, que yakwich kugr persona, chirni ost que ano, que can testigo pakwe, ni khetach, kochcha qashlal, en valen hun. Amén le kitaksha. Entonces, Tashlal, y malo, Kashkolil, Shekancher Señor Jesucristo, pero de ahí haré Shukeo, Shuchijo, Shuan Suprir, Ishkam Shekna, te quitado. Tiempo que ya espera vos Kukarecha, tiempo de la Pascua, Kokur Hotap, cárcel, Uber Hotap, Barabás. Jotare tzig el com kam snel chaynel comay tomnak ko pizza chik qalki o kamsah por eso era op cárcel ya. Pero como ley pues ley qirchere cuando kpejo nim kpejo Pascua entonces canjer preso que vi elo entonces saqpash hunchkecha. Da schrachter Jesús schrachter Pilat pachut saqpeh Jesús ngots no mak ma saqpeh pero no arekat saqpeh Barabás. Kam snelachi, tzich tzakpash Barabás, Jesús anasotar, Jesús chapak, Jesús kambik, Jesús shankeshche. Amén. Aquí está. Pilato dijo: tomadle vosotros crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Pilato shue. Chinache pues lo que kiwach kiano en kot delito chinwach nada. Aquí está. Y dijo: nosotros tenemos ley
porque se hizo hijo de Dios. Arak makchik umak Jesús ya. Arer que ohrik o ley, sim cocher ley atabuk para mcocher ley abuk Pilato que can ley. Sultan wahnachicho be Jesús ku kohrib ukhol Dios sultan y sultan. Kita okhla. Qashal ost waqshal chir pachakin ikhtiwe merchir. Chishank khiltu be shank choptu ben khchop takhchinchker mal, khchop takhchinchker bueno. Pachan ikhtiwe ek obna qashal kiyal kabet pakur lak khachik kunak chichitsig naritu be kitkhnak. Ameng la kitaqshal. Tos osta qashal mostaq chiqina el kabet pakuerin kaq che mostaq mejor la ley que dice ya estuca chocate, pero maritre ley al contrario. Wabakh le una creche canare julei shikohare nchaptel tu be nchaptel tu wich rich it's el pecado. Pero la ley de justicia, hermano, la justicia wabare shahun suk kuih y suk chabak qashal. Pero re ok ley kikih pero julei kokugare shan vale la pena la quitar qashal. Sushrar Jesús petek qashal sushrar pepuchleu. Según unas lecturas que no hace aproximadamente 1500, 1300 a 1500 años hombre bajo ancha vercha Pascua. Te quitaba. Solo Pascua. Kisha en todo lado, en todo el mundo, Kisha Pascua. Jotir que chobó. Cojo Pascua, porque Pascua es la realización que canchi cree, cojo cash no cla. La cojan que chop tagli qshla. Chop tag. Kirche cuando que la tiempo de Pascua que es Semana Santa, kirche culta chamaho. No tsig Dios te chamagle, arek chamaho saber su kan kimik. Arregla algo fallo que ni chivesh qshla, pacha que ni chive sencillamente. No es que un copulá, no es que shan que job te suquen hijos, sino que muy sencillo. Tabari. Kashilal chimit hech kere la pacha en los años, los meses y los días y los años. No. Ojcopa culto día sábado, ojcopa culto día martes, ojcopa culto día jueves. Entonces, ¿quién es el que can cubrir la tiempo? ¿En qué Semana Santa? ¿En qué Navidad? ¿En qué nada? Yo tengo culto, ¿cachale? Entonces, todavía, hermano, que van a agradar todavía. Porque Pascua, que antes me ocurrió que cano en la Semana Santa, shanque pet culto día jueves. Pa chique que hubiera saber, chico, haré la jufay, shan, bueno, shan na acuerdo, pero que Dios ya es que no estoy de acuerdo con esto. El cristiano debe pensar lo que se va a hacer, no pensar y shock a chisur canat que me cree, cada vez que cada año que petak Pascua, tranquila, Shitana bajo Pascua, shakir shakmalak, sukar el Pascua shkanre raj israelita, sheelok en Egipto, conmemorar su salida de Egipto, 2. Conmemorar la crucifixión de Cristo. 2. 3. Conmemorar la muerte de Cristo. 3. 4. Conmemorar la resurrección de Cristo. Es que la israelita una acción de gracia. Cielo pre-Egipto. Cielo para esclavitud. Entonces que la gloria Dios Jehová Shuachar Moisés cairchque la link al como Shemwasaj en Egipto. Entonces que mi corcajo año que ya gloria que ya honra chenuech que can conmemorar. Aquí está. La palabra conmemorar quiere decir recordar. Y mientras que recordar que hay maltio está quizás como Cielo pe Egipto maltio está. Aquí está. Ik och chanimre chirish tenmet aklab ishqib chishko chanimre lakin chobu be shebkhshal chi shohre sahlur Jesus och en Egipto chanimre laknat que shebkhshal shohre sahlur Dios och también chpamre que tiempo her sukar le que tiempo her khshal bay shiwilt que shlakla con ishqib ashkilo pero vam khotir tak wach khabrish knalo bchal sawal shuna lare
Sukash kanu khair qishlat. Waqoch pamr khuna barient qishlat. Kani kanu khair ktita klabarient kin kamchi khugom kin chinch katribla khukosla. Ahí sí que adiós, que ni chinch que tribla, joder en paz que me sac chinch que tribla khukos. Una vez que ni adiós, andaya, adiós tak. Que peque abseman, que peque abseman. Otra vez, la quitado. Chishan kohkonto, que ya car khukos ojere. Entonces pego Dios con la mano, con la presencia, con el favor y su misericordia. Y pego aquí Manuel Zavala, olvídese de todas estas cosas. Chipuca la de cerveza, chipuca la de cantín, chipuca la de scomtaja, cherich tonel, chipuca la de sic payaso, la de sic rubio, la melbourne, chipuca no, guachani mkot chaviche. A ver, spin la red, shinkon la quitaba. Va, canaba agradecer que ya, guacalap que chishikrt que shemre. واكلاب تشي شرق كاش شرق لو كاش بان نقاو غير نقاو نو غير كي نسكوخ بخ تشات كتشوف رنقا كنسيب مشان تختشخ نقول كل لينتر شنكيله نقول لينتر خلي تشخ توج خد خلار قال قد كنسيخ بين برخ ما خوت كاخ كوميك لي كنك كتشوف رنشاها بس كتشوف شنوات بركن سكوخ نقاو استا كي كنرقنا تكك بينكوش كنيخ ويمشي نرخر نقاو سو كنيخ قلب خوخل سو كنيخ شبخا سو كنا كيميكنا استا كينسكو شنان سوبر نقاو كشلال تشيشو تيخ نبرينتو غير واكلاب لي كوتشكو شكر قاري باستيل شكر قاري كشلال شكر واكلاب تشاني بوين تق بان بوين تق كافيه شوكولاته بوين تق بوين تق تيخ كتيخ حاجه برو خير مخاطري Entonces, haré que Jesús shuark no sacrificio para que o más que no nos checan que esté. Entonces, que me respetan, acaba iglesia, chakshal, aquí está. Shuir carare, can anca bajo un sacrificio, pero que ta orejo pana, arebar con sacrificio para que, arebar que crajo bendición, arebar que imprensig, arebar que se aprensig y arebar que camna en el cielo a un día. Pasó una promesa que haré. Pasar خلو شاكر شويه كانوا قشات بسوي كل خواريت قشة يشقيب لا كلام لا بسوي كل بنكهر كلام يشقيب لا بسوي كل شقشي خواري ريق قشات خا أخرج كح بابا قشات لا كده أخرج كح بابا قشات pero una cosa sabes cuyan prenghlok shakin choma ek ini qshal charos chinkishtak taqaklab chani meche juventud llamados por Cristo es que chichoma es hombre pachech o cajo básico con cajo que estudia chinas tu la jubilsa es que la jubilsa shaka tu yek bilare chikawach chinkawach tak chibikander shaka tu yek bilare la kitab or chinkander chika tu yek bilare shashat kal makhawch alqalabi atchkat makhawlu chaqan atchka ya chepo la Biblia que ya campo la Biblia jeta qashal que jecha pastor si mismo hermano que no bre pero al leer tú mismo te vas a preparar tú mismo te haces una ciencia con a pensar de Biblia la kata qashal chitro rebib chishkol sisqerov la kitao chishkol qob chichoma saqaba خيشاني سمانا سان تشاني بابا كوخ إنتو كل سمانا سان تشانيم خلا كانك لا هرك تسخنا لك بقاج كوخنا لا شاخش بقاج كوخنا لا كاخش كشي عرفتك يا وسيلة خونشيري كوخن كاخ خصوص ميتشو ماختي شاشات قرر شاشات شاشي كوكوت نبلغ تخيل كان شيء شاي كان شاي كأخذ شقام إسكن كورانسيان إسكن كورباس إنه يعرف بس باستور شاشي أن كأخذ شق شاشات شاشي شكات نيمتك شات كتوت سرك شكا يخنا شات برديتكم أمي mejor que en culto mejor lleva mi Biblia ir al culto que cambie mi Biblia hop cult أمي aquí está خير الناس أخكر Dios شقه خير الناس أخكر pensar en le بكلت لكن تاخشى تصبح خير كراك كنوري خشى تكراس كان ganar con sacrificio de Jesucristo su propósito de Cristo que ganar porque coges pan porque que ganó oren que canta sukuya que ha chincanta sukuya que ha chincata chicache sukuya chishangot kuyare chaviri. Nosotros tenemos leyes porque se hizo hijo de Dios.
Es que ley que chanimri, es que haré más cochnachi, su tan cuichuk Dios pes. ¿Por qué cuichuk Dios? Ahora chinkachkashkenda, quich chanimri, que sachchol, que chupu, shicha chaksa, la quitao. Jeba jotet kil per evangélico mikla. Jeba kor jotet kil per santo evangélico mikla. Sotanche pastor, sotanche anciano, sotanche joven, sotanche música, kichar junla. Kot katebruk khalash anche rey, la quitao. Cada chana orar, chana orar, pero quiero que hermano, ojalá que Dios y shlartak. Su que nichive, mamita, hermanita, joven, señorita, hermano, Dios con un conocimiento, hombre, es que lo que a mí me hace mucha importancia hacer la palabra con un conocimiento. En mismo que Dios, a ver, la guitarra, para que pase, Dios tiene un buen conocimiento, un hermano que surk más personas que Dios con conocimiento. Amén. La quitao. Bueno, le ruego a mi Dios que que pahlom, que comprender. Quedan rogar mi Dios con cuasi pahlom. Pacha vershal, wen chiquinchop, la no Dios, chiquinchop, o sur que no le ragushit que tan no china bushkil, ni tampoco el cual, ni tampoco misión. Socorro misionero. Es que en Wetam es que era la escritura que inchue sur que no le. La quitao. Con un fallo matcolec, pero al menos estoy preparándome, hermano. Tienen que preparar que no quiero salir fuera del orden de Dios. A ver. Que han preparado en cuartas que él fuera de la orden de Dios. Cuando quien spam, cuando quien inspam, un carpeno, un que hay, pero en Benak, con entendimiento. Que hago gloria a Dios en esta tarde. ¿Qué gloria a Dios das que seguramente ya me quito un mensaje. ¿Está tranquilo? Hermanos, en que no escribe tal cosas, yo no le digo nada. Lo que yo le digo, hay que sacrificar para Cristo. Bueno, yo no sé. Si es un papá, compra para comida, compra algo. Está bien, le quita. ¿Quitarse? Gente. Si cojo un papá, cuando espera a was no, vaya. Chef de la que dejémoslo así. Charco papá, también las dos de lo creo yo esto. Porque diario comemos, hermano, no solo en Navidad, no solo que en Semana Santa, en Shevta Caslalche, las fiestas, diario, 3 veces al día, hermano, y lo que exacto, Dios sí, para que no, la quitado. Amén, la quitado. Todavía, hermano, en que tienen que apoyar. Pero la hermana está en el culto, hombre, glorificando a su Dios, dando honra y gloria a nuestro Padre Celestial, igual a mí. En que ya gloria a mi Padre Celestial, que nada esté mal, estoy sirviendo un Dios vive, permanezca para siempre. ¿Tranquilo? Conclusión. Jesús llevaba una viga de madera. El número de peso, Mateo 27:31. Un inmenso peso. Jesús al Calvario, que kamsach, shaber hubiga, shaber hunamlach tros, cruz, shakiabi chich, barro peso, chachal, hasta la shahob quintare, la chano 10 quintal la loba, chuejaj. بقيت الري شل بقيت تحت شوشة شتوال هق شيشكال نجي ما قشات Dios mío شك أشيرك شل los escarnecieron y burlaron. Salva rey de los judíos. Mateo 27:31, Mateo 27:29. Jesús sufrió agotamiento físico, caer
levantar. Jesús porque vos que hago chom jodnam la canch que rohle coch cambi coch shube chirach yep hasta que portaré panchach bukhete kusho la yep ka shahorat ka horat shatqa kala ka es que un inmenso peso ru sacrificio rey Jesús qishlal un peso fuerte shreqik qishlal teshuchaka wakla teshuchaka wishqib shuchaka watak chawkri atkhakito. Hay algo que hizo el Señor, hermano. Muchas veces que can't pensar, muchas veces que nada te yo soy evangélico, sí soy evangélico. Pero eso no es así. Es bueno que coquí por evangelio, es bueno que coquí en conocimiento, en sabiduría, en muchas cosas, pero es bueno recordar a Jesucristo. Amén. Que haya gloria a Dios en esta tarde. Te Señor, son de evitar tu cuerpo, se cae, se levanta, se cae, se levanta, y le shaki khrarunak. Katwal hok, kuk amre asiar, pakler chirich Señor. Soltó a Barabás, Jesús azotado, crucificaron San Mateo capítulo 27, 26. Shan crucificar Dios Santo. Shan crucificar rey, amén, la quitó. Chihueta mag, cachlal, rey ochiro cornel, es mi Jesucristo. Rakab ochiro cornel, San Juan 14, tape cuij, San Juan, yo soy el Padre, nadie viene al Padre. Enri ni jau, enri ni papá, enri ni jau, chito ve, porque en cochejun quiere cauche. Chito. Enquanto chihun merecite cau cachacuche nada enra inicau wikichopo char Señor Jesucristo shukabe cuche pesado su caro sacrificio shuano pakwe hermanos amén pakwe cognel achi y shock hermano y hermana pomwe en shambur cu sacrificio rixta por eso que está escuchando para el apóstol Pablo va a ver Dios que chare va a ver que ni chive que Chisha sinam rutzir Dios kcha. Chom rutzir Dios kcha. In chom hachi en también, in chom la hachi porque chom rutzir Dios. In nam la hachi chpam rutzir Dios, mshatin silach porque in fuerte. Circo es la Biblia chal, cuir rutzir Dios, mi pueblo especial cha, pueblo escogido. Aún te pondré por rey, que shinyana rey, hompa tiempo, es quien gobernar el mundo, quien gobernar lo buchleu, cuando chishpka chikach, cuando chish evuk charto. Entonces, canapa la barriga va a ser mal, bueno, cuando juzgar que ni tal cosas, lo que quieren ganar leer la Biblia. Leemos la Biblia nos prepara, la Biblia cujusupa, la Biblia cucuchacuach, hermano, pero hay que leer la Biblia, hay que constante, noche día que leer la Biblia. Si no lea la Biblia, es que estamos del 79 todavía, estamos del 79, no hemos aprendido nada de la palabra. Es mejor aprendemos algo, pero tenemos que leer y tenemos que escuchar los mensajes, amén. Qatat mensaje como cohozarek. Qatat Dios sumo cohelek, cohelta qashan, chishan lo'ta qashan mas que suki qano. La que ya gloria a Dios en esta tarde por mi tiempo agradecido que ya chivé mal Dios qatat bishik qashan, heba shuar qatat Jesús paqwe, kashu khorid kano, kashu khotab kano, que mi cojo por evangelio, que can alabanza, que can oración, que can cantar, que can cantante, que can solista, que can saber sin número de cosas que can shpam. Recordemos que el rey nos trajeron aquel día, amén. Eso estamos ahorita, amén. Póngase de pie, vamos a orar. Unos hermanos jóvenes del grupo, chive esa adoración. Póngase de pie todo, que van a orar. Van a orar, quizás no. Vamos a orar en esta tarde, a dar gracias a Dios por esta vida, por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Aleluya, gracias Padre, gracias Señor Santo. Muchas gracias papá. Señor, Dios, José Man, con el culto de la juventud, llamados por Cristo. Chana bendecir wa glaptat. Chayasik chukab.